Buenas noches, John Jairo Velasco. Acompañen a Ciaga, equipos. Fuera el agua se traga la costa atlántica. Los canales privados de televisión firmaron la prórroga del contrato que garantiza la licencia para operar durante los próximos 10 años. Y para el canal RCN serán 10 años más de buena televisión, tal como ocurrió en los 10 años que cumplimos al aire. Noticias RCN marca una trayectoria de seriedad y profesionalismo que lo ha ratificado como líder en noticias y líder en opinión. Así lo demuestran nuestras grandes primicias. Colombia y el mundo han visto primero en Noticias RCN las imágenes de la Operación Jaque, el testimonio de Virginia Vallejo, los emotivos regresos de Pinchao y de Liscano, todo con el rigor de nuestro equipo periodístico. Lo que supimos primero, lo que mostramos primero. Noticias RCN, 10 años de primicias. Noticias RCN tiene una primicia mundial. El histórico testimonio periodístico que tiene Noticias RCN. La intimidad de la Operación Jaque fue revelada en exclusiva en Noticias RCN. Todos sabían el riesgo que corrían, por eso ningún abrazo sobró. Ocurrió en agosto de 2008. Emisión especial, material inédito de interés mundial. Y empezó un caos de felicidad en pleno vuelo. Este hombre que está aquí es un asesino. Sin titubear, la aún bella expresentadora Virginia Vallejo acusa a Alberto Santofimio por el asesinato de Luis Carlos Galán. El revelador video... En julio de 2006, el país conoció en exclusiva por Noticias RCN el testimonio de la expresentadora Virginia Vallejo, testigo excepcional de la vida de Pablo Escobar. Para que se publicara en caso de que le pasara. En 2001, Noticias RCN reveló que Diego Serna Alzate, confeso guerrillero de las FARC, iba a asesinar al entonces candidato Álvaro Uribe. Dijo que pertenecía a la FARC y quién dentro de esta guerrilla ordenó el asesinato de Uribe Vélez. Directamente del EMBO, sí, o sea, del Estado Mayor. Pero Noticias RCN siguió la pista del caso. Meses después develó que Serna Alzate hizo parte misteriosamente de la seguridad en encuentros entre los presidentes Andrés Pastrana y Hugo Chávez. Meses de misterio sobre la muerte de Carlos Castaño terminaron cuando Noticias RCN reveló el testimonio de 2 desmovilizados. Fueron testigos de excepción de la muerte del líder máximo de las autodefensas. Era Carlos Castaño, que quien había mandado a hacer esa vuelta. Entonces... Quedó confirmado que Carlos Castaño fue asesinado por orden de su hermano Vicente. El país conoció a Salvatore Mancuso a través de Noticias RCN. ¿Por qué decidió usted dar la cara al país? Yo siempre dije que cuando iniciáramos un proceso de negociación en firme con el gobierno, daba la cara al país. Habló con el entonces director Álvaro García y reveló datos desconocidos de su estilo de vida. La capacidad investigativa de Noticias RCN puso en evidencia cómo las FARC planearon el atentado contra el Club El Nogal y el papel que jugaron los hermanos Arellán. A pesar de las evidencias en su contra, se declaró inocente. El cinismo de un asesino quedó registrado en exclusiva en Noticias RCN. Eso es ser un monstruo. Orlando Pelayo, confeso homicida de su propio hijo, habló con Vicky Dávila y Juan Carlos Giraldo. El cerebro de DMG le dijo a Claudia Gurizati. Claudia Gurizati habló primero con David Murcia, cabeza de DMG, en exclusiva para la noche de RCN y Noticias RCN. ¿Cómo va esa negociación? Usted no ha tenido acceso a ninguna clase de negociación. Aquí La entrevista de Claudia Gurizati fue publicada en un especial de 2 entregas. El arrepentimiento de alias Rasguño se vio en primicia por Noticias RCN. Que el día que pueda ser libre, nunca me alejaré de las dos. Los minutos previos a su extradición fueron dedicados por el narcotraficante Hernando Gómez a esta entrevista exclusiva. Desde México, entrevista exclusiva con el exministro Fernando Botero Sea, prófugo de la justicia, contó detalles desconocidos del proceso 8000. Y de pronto me dice, oye Fer, va a tocar aceptar el dinero de esta gente. A continuación, Noticias RCN. Mucha atención, primeras imágenes al atardecer de hoy. El avión Fokker de Avianca, encontrado en una pista clandestina cerca a Simití, en el sur de Bolívar. Noticias RCN registró primero el avión de Aires secuestrado por las FARC en Obo, Huila. De aproximación y aterrizaje. Este fue el material. Emotivo video del encuentro de John Fran Pinchao con la policía. Culminaba la heroica fuga de las FARC. ¡Hijo de puta, guerrilleros de malparidos! Primicia de Noticias RCN. Emotivo también fue el reencuentro de Oscar Tulio Liscano con La Libertad. Noticias RCN divulgó en exclusiva estas primeras imágenes de Liscano en tierra segura. Y de la angustia a la felicidad. Mucha atención urgente. La policía acaba de rescatar al pequeño Joel en el sur de Bogotá. Al parecer
La información nos la entrega en estos momentos de manera En urgente vivo, a Claudia través de Ríos. Noticias RCN, se supo del rescate del pequeño Joel, secuestrado en Bogotá. En estudio, el papá del pequeño. En desarrollo. RCN seguirá informando. Y Noticias RCN se destaca por sus grandes descubrimientos. Cuando la realidad lo ha requerido, hemos cumplido grandes jornadas informativas. Hoy los televidentes saben que Noticias RCN siempre está en el lugar de la noticia. Desde nuestra primera emisión seguimos paso a paso la actualidad nacional y cada vez que fue necesario, RCN desplegó sus equipos y tecnología para estar en el momento preciso, en el lugar de la noticia. Vámonos un poco con la cámara y me muestra. Consume unos 3.000 galones de un líquido combustible. El comienzo del fallido intento del proceso de paz con las FARC. Hoy venimos a cumplir una cita con la historia. El ataque del ELN al oleoducto de Machuca, Antioquia, que costó la vida de 82 personas. El terremoto que semidestruyó a Armenia y el espíritu inquebrantable que resurgió de entre las ruinas. El dolor de un pueblo por el asesinato del periodista Jaime Garzón. El cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía, el CTI, acaba de llegar al sitio. El secuestro por guerrillero del ELN de un avión de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. Estas son las primeras imágenes. El secuestro de 180 personas en la iglesia La María de Cali. El plagio masivo en un parador del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura. Permanentemente estuvimos entre el dolor por la violencia y la alegría por nuestros triunfos, como en el cubrimiento de la Copa América 2001. ¡Colombia campeón! ¡Campeón de América, Colombia! ¡Colombia, mi patria querida! ¡Campeón de América! Las transmisiones desde Cartagena del Reinado Nacional de la Belleza se convirtieron en cita obligada con nuestros televidentes. Y reseñamos con lujo de detalles distintos eventos culturales. El Festival Internacional de Teatro, el de Cine en Cartagena, o el AI Festival y el de Música Clásica también en La Heroica. Asistimos a la liberación simultánea de 364 soldados y policías en la Macarena Meta y en otras regiones del país. Acompañamos las reuniones de los negociadores y la visita del expresidente Andrés Pastrana a la sede de los diálogos. Y en el 2002 fuimos testigos del final de la zona de distensión, así como de la retoma del Caguán. Estas tropas de infantería también han llegado hacia la zona de extensión. Se dispusieron cubrimientos especiales durante las elecciones de alcaldes, gobernadores, del Congreso y presidenciales. Y en el referendo. Transmitimos las impactantes imágenes del ataque lanzado durante la primera posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. Acompañamos a los habitantes de Bojayá, Chocó, símbolo de la barbarie de la guerra. En febrero del 2003 estuvimos presentes en la tragedia dejada por el atentado de las FARC contra el Club El Nogal. Estamos con el coronel, el subcomandante de la Policía Metropolitana. Acompañamos a los grupos de socorro en su búsqueda del avión accidentado del entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño. Compartimos el luto por la muerte absurda de 21 niños del Colegio Agustiniano de Bogotá. ¿Quién me da razón, por favor? Él venía en esa ruta. Estuvimos en las visitas a Colombia de personajes internacionales, como el expresidente Bill Clinton. Habla Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Los reyes de España y su hijo el príncipe Felipe. O en el encuentro del presidente Álvaro Uribe y su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush. Así como las cumbres con el presidente venezolano Hugo Chávez. Abogamos para que retornara el agua potable a la capital de Chocó. Seguimos de cerca al caminante por la paz, el profesor Moncayo. Hicimos eco de su clamor para que dejen en libertad a su hijo secuestrado. Formamos al frente de las marchas por la vida. Y celebramos las liberaciones de los cautivos. Mamá, estoy viva, estoy libre. Captamos los pormenores de las extradiciones de personajes como Fabio Ochoa, los hermanos Rodríguez Orejuela, Simón Trinidad y los jefes paramilitares. Fuimos testigos del proceso de desmovilización de los paramilitares, de la polémica visita al Congreso de sus jefes y del escándalo de la parapolítica. También tuvimos espacio para la emoción de la victoria. Nuestros reporteros acompañaron a los equipos y sus barras en los torneos del fútbol nacional. Nuestros deportistas brillaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2006. Nos exaltamos con cada pedalazo de nuestros ciclistas en la Vuelta a Colombia y en los clásicos RCN,
y nos unimos a la celebración de las regiones en cada nueva versión de los Juegos Nacionales. Acompañamos el último adiós que les dieron los colombianos a varios expresidentes como César Turbay y Alfonso López, y a grandes personajes como Pan y Mickey. Reportamos la alerta por la actividad del volcán Galeras en Pasto o del Nevado del Huila. Tiene mucha zona de riesgo, estamos